Hablando de senadores, justamente, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, además de presidir el Senado, ha escrito una carta muy dura nuevamente contra los jueces de la Corte Suprema, Lucía. Sí, vamos a repasar un poco esta carta de Cristina que en realidad apunta a hacer un balance de lo que es este primer año de gestión. Mira, ahí la tenés, a un año balance. Primer año de gestión de la fórmula, ¿no? Del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Vemos esta carta y te cuento un poquito qué es lo que dice Cristina en la carta. Primero hace un repaso sobre la actividad del Poder Legislativo, del Senado particularmente. Cuenta que desde que asumió en el Senado hubo 32 sesiones, se aprobaron 40 leyes, tuvieron media sanción 87 proyectos. Se ha hablado en las últimas horas, perdón, Lucía, sí, que aún sin la presencialidad que obligó la pandemia, tanto diputados como senadores ha tenido una cantidad de trabajo, una cantidad de proyectos debatidos muy interesante, por encima de temas anteriores. Muy por encima de la última década, nombra Cristina, que bueno, media sanción de 87 proyectos, te decía. Así que, bueno, ella cuenta cómo fue toda la actividad del Senado en estas circunstancias excepcionales. Después, su carta sigue haciendo un reconocimiento, si querés, a todas las medidas que tomó Alberto Fernández contra la pandemia. Y dice, bueno, habla un poco de las dos pandemias, no lo dice en esos términos que suele usar el presidente, pero dice, primero, la crisis económica inédita que deja el gobierno de Mauricio Macri y después la pandemia que nadie podía prever. Y así de todo, el Ejecutivo tomó medidas para afrontar la crisis, rescata todas las medidas sanitarias, el IFE, el ATP, la reestructuración de la deuda. Así que va recordando todo lo que se hizo en el gobierno del Frente de Todos este año. Y después viene, si querés, lo más interesante de la carta, porque más de la mitad de la carta la dedica a un punto polémico en el que Cristina apunta directamente contra la Corte Suprema. Mira, allí lo estamos viendo en pantalla. Lo que dice es, primero recuerda lo que fue la Corte de Néstor Kirchner y dice, de aquella Corte, con la renovación, ¿no? De la Corte, dice, de aquella Corte a hoy no queda absolutamente nada. ¿Qué hace Cristina? Bueno, va uno por uno a los 5 jueces de la Corte Suprema contando en qué posición están y qué hicieron. Primero apunta muy duro contra Lorenzetti, bueno, cuenta que se fotografiaba con el juez Sergio Moro, no lo nombra, pero dice, bueno, uno puede intuir, ¿no? Que no lo nombra Lorenzetti, pero uno puede intuir que está hablando de él. Dice, bueno, se fotografiaba con el juez Sergio Moro, con Bonadío, pero lo más importante, ¿por qué apunta contra Lorenzetti? Porque dice que fue el presidente del cuerpo de la Corte hasta el 2018 y en una reunión de jueces de Comodoro Pi les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar las decisiones de primera instancia que se dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Lawfare al palo, dice Cristina. Bueno, después te hago un repaso rápido, pero habla de Hayton de Nolasco y dice, no solo no renunció a su cargo al cumplir 75 años, como sí hizo el doctor Zaffaroni, sino que recurrió a un juez de primera instancia para poder permanecer en el cargo en un acuerdo con el gobierno de Cambiemos. Viola toda la jurisprudencia de la Corte y lo dispuesto por la Constitución. Y sigue, bueno, ni hablar de la opinión de Cristina, por todo sabida, de Rosati y Rosenkrantz, quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el país, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución y las leyes. Por supuesto, recordemos que son estos dos jueces que intenta poner Mauricio Macri por decreto. Después, respecto a Maqueda, el último que queda de los jueces de la Corte, muy breve, Cristina dice, es un histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el doctor Duhalde durante su breve interinato como presidente. Eso es todo lo que tiene para decir de Maqueda, pero ahí acá viene lo importante. Dice, estos 5 funcionarios deciden sobre la vida, sobre el patrimonio y sobre la libertad de las personas que habitan nuestro país. Y habla nuevamente del lawfare, dice, a nadie debería extrañarle, no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas. Y acá viene un párrafo importante de cara a la sesión del Senado de mañana. Sabemos que mañana se trata, por un lado, en el Senado la reforma de las jubilaciones, movilidad jubilatoria, y por otro lado la reasignación de los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Un tema que ya se había tratado en el Senado, había sido aprobado, volvió a diputados por cambios y ahora volvió al Senado.
Y dice Cristina... Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta anunció que llevará el tema a la Corte Suprema. Claro, ya hizo una presentación y mañana cuando, como todo indica, se apruebe este proyecto para reasignar los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires, ya anticipó Larreta que va a hacer otra presentación, sigue recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. Y dice Cristina, no deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor, para hacerlo fracasar. Acusa a la Corte Suprema de querer hacer fracasar al gobierno de Alberto Fernández. Muy fuerte, muy fuerte. Y dice, bueno, para cerrar la idea, dice que de los 3 poderes del Estado, solo uno no va a elecciones, solo uno es perpetuo, solo uno tiene la palabra final sobre las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, ahí en toda esta carta lo que dice es: ese poder solo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución. Cristina Fernández de Kirchner, entonces, en una carta que ella publicó en sus redes sociales, Alberto Fernández hoy se refirió al país que había encontrado en su momento, a casi un año de su asunción. Y estamos cada día mejor dispuestos y con más fuerzas, porque sabemos que el peor tiempo parece estar culminando. Ojalá Dios nos ayude y nos permita vacunar a la mayor cantidad de argentinos en el verano, y una eventual segunda ola que no frustre este esfuerzo que en conjunto estamos haciendo todos por volver a reconstruir un país que otros destruyeron y que ahora nos cuentan, nos tratan de incumplidores de las promesas, nos tratan de mentirosos, pero nosotros nunca hemos cambiado un cálculo de la inflación, nunca cambiamos un presupuesto 7 días después de aprobados, nunca dejamos de eliminar la obra pública, es más, pagamos las deudas que nos dejaron y volvemos a poner la obra pública en pie. Ellos se olvidan, espero que el pueblo argentino no. Y por eso estoy feliz y seguro de que estamos cumpliendo cada uno de los compromisos que asumimos, que estamos construyendo un país distinto, que a todos nos ampare, que a nadie deje al margen. Esa fue mi promesa y yo siento que la estamos cumpliendo. Sin discursos altisonantes, sin hablar de brotes verdes. Nosotros no hablamos de brotes verdes, regamos la patria todos los días. Nosotros no hablamos de segundo semestre, trabajamos en el presente todos los días. La semana que viene, con el ministro de Vivienda, vamos a estar preparando nuestro plan de vivienda, que es muy ambicioso, pero yo estoy seguro que cada gobernador, cada intendente, cada intendenta, cada gobernadora nos va a ayudar a concretar ese objetivo de que los argentinos que hoy no tienen un techo rápidamente puedan acceder a él. Y el Estado va a estar allí, mal que le pese a algunos. Cuando el Estado estuvo ausente, unos pícaros se llevaron la alegría de los argentinos. Vamos a hacer el país que nos merecemos, entre todos y todas. Muchas gracias.